Un saludo, soy Alejandro Palma y hoy hablaremos de la declaración de variables en Visual Basic Excel. En Visual Basic Excel existen 10 tipos de variables que podemos declarar hasta el momento. Y declararlo correctamente, el tipo de variable, antes de usarlo, es de suma importancia en Visual Basic para evitar errores de cálculo en los procedimientos, debido al error que introduce el redondeo. Por ejemplo, si declaro una variable decimal como entera, en los cálculos ella se tomará como entero, a pesar de tener decimales. Y entonces, cuando arroje el resultado, puede que no me dé el resultado esperado, ya que no tomo en cuenta la parte decimal. También es importante para evitar el uso innecesario de memoria adicional, pues cada tipo de variable, como se ve en la tabla, emplea una cantidad de memoria que se verá reflejado en el peso final del archivo. Empezamos con las variables para tipos numéricos, específicamente con byte. Estas se utilizan para enteros y acumula de 0 a 255, es decir, no acumula valores negativos ni superiores a 255. Integer, entero en español, acumula tanto positivo como negativo, a diferencia de byte, y lo hace hasta un valor límite de aproximadamente 32.000, el que se ve en pantalla. El valor exacto para el rango positivo es 32.767, pero lo coloqué como un solo número para efectos de fácil lectura del rango en la tabla. Procedemos con long. Esta también se utiliza para valores enteros. En este caso tenemos un límite superior, hasta los aproximadamente 2.147.483.647. Nuevamente, el valor exacto del rango positivo es 7 al final y el negativo es 8 al final, pero lo coloqué así para efectos de fácil lectura de la tabla, como un solo número. Antes de proceder con las otras tres, que son para valores decimales, estas tres que son para enteros, la utilidad principal, por ejemplo, de byte, es para iteradores. Por ejemplo, un ciclo repetitivo que tengo que acumular un valor que se repite una y otra vez en un ciclo. Por ejemplo, i es igual a 1, se hace procedimiento, next, i es igual a 2, se hace procedimiento, next, i es igual a 3. ¿Por qué? Porque en este tipo de ciclos el valor no supera la centena. O sea, normalmente tu ciclo nunca se va a repetir más de 100 veces. Entonces, para no acumular tanta memoria, en esos casos es ideal usar byte. Integer y long es en casos, por ejemplo, en donde tengas un valor, pero desprecies la parte decimal, o sea, no es importante. Ahora, curiosamente, estos tres son capaces de redondear, como lo escuchaste, son capaces de redondear, pero a entero, es decir, toman el primer decimal y redondean a entero. No van a, como quien dice, tomar la parte decimal, no le van a dar una importancia, solo para redondear. Entonces, long es capaz de acumular valores superiores a los 32.000, mientras que integer solo se limita a ese rango aproximadamente. Entonces, ahora pasamos a las que se utilizan para decimales. Single guarda un número real de hasta 7 cifras significativas. En caso de superarlas, lo convierte a notación científica. Y si posee más de 7 cifras significativas, pero la mayoría son enteras, lo que hace es que redondea hasta las 7 cifras significativas. Lo mismo ocurre con el double. Si supera las cifras en enteros, convierte a notación científica. Si lo supera con decimales, redondea hasta las 15 cifras significativas. Ahora, currency, curiosamente, si ven, posee 3, 6, 9, 12, 15 cifras significativas en la parte entera, pero el límite es un valor exacto, aproximadamente 922.000 millones. Ese valor, si lo superamos aunque sea en una décima, porque en la parte decimal es 5.807, si lo superamos aunque sea en una décima, o sea, 5.808 al final, lo va a arrojar como error. Nuevamente, este no es el valor como exacto de los dos rangos. El rango positivo llega hasta 7 al final y el rango negativo llega hasta 8 al final, pero lo que coloqué como un solo número para efectos de fácil lectura en la tabla. Vamos a ejemplificar rápidamente cómo funciona cada una de estas de las tipos numéricas. Vas a tu hoja, el código, y aquí en Excel te va a aparecer la hoja 1, pero nosotros vamos a programar en módulos. Aquí insertar módulo. Entonces aquí el option explicit, si te aparece, lo borras por ahora. En Excel, recuerda, programamos con subrutinas. Colocamos el nombre de la subrutina, lectura, enter, y ahí nos coloca el resto. Entonces, vamos a declarar la variable. Pero eso no basta, tenemos que decirle qué tipo de variable es. Para eso la vamos a dimensionar. La palabra dim significa dimensionar. Dim, variable, as, y ahí decimos el tipo de variable que es. Vamos a empezar con el primero, que es byte. Entonces, si yo lo ejecuto paso a paso con instrucciones, en depuración, podemos ver aquí en la ventana locales, ver, ventana locales, aquí podemos ver cómo se va a ir guardando. F8, y ahí ven que no lo guardó porque es negativo y estamos en byte, pero si fuera positivo, sí lo guarda. Ahora, para que se vea en pantalla, voy a hacer un message box aquí. Message box. El mensaje soy, dos puntos. Voy a concatenar con este símbolo el nombre de la variable, variable. Y finalizo indicándole el tipo de mensaje que es. Es un mensaje de OK on. Entonces, ahora lo voy a correr nuevamente, paso a paso. Y ahora sí me aparece en pantalla el valor. Entonces, byte acumula, como mencioné, hasta 255. Pero ella es capaz de redondear. 54.9, observen.
lo redondea a 255. Entonces, si yo tengo un valor que supera ese valor, o sea, supera la centena, pues, entonces yo voy a utilizar integer. Tengo un valor, por ejemplo, de 1000. En vez de byte, utilizo integer, ¿verdad? Y ahora sí lo puedo guardar. De igual forma, si tengo valores negativos, tengo que utilizar integer. Y obviamente, si lo quiero despreciando la parte decimal. Como ven, ella también lo redondea, igual que long. ¿Cuándo se utiliza long? Cuando superamos el límite de los aproximadamente 32.000. En este caso, si yo declaro como 33.000 y en vez de long yo tengo integer, como superé los aproximadamente 32.000, lo que va a ocurrir es que va a arrojar error. En este caso tengo que declararlo como long, ¿verdad? Y como les había mencionado, long tiene un límite, que es este de aquí. Lo puedo escribir tal y como se ve, pero tengo que ponerlo entre comillas. El punto se utiliza para separar los miles. ¿Okay? Aquí vemos el límite del rango positivo, que termina en 7, y el rango negativo, que termina en 8. Ahí se puede observar. Entonces ella también es capaz de redondear. Los decimales se escriben con coma, ¿verdad? Ahí está. Entonces, vamos con single. Single se utiliza ya cuando queremos tomar en cuenta la parte decimal de un número pequeño. O sea, es decir, un número que no supere las 7 cifras significativas. Por ejemplo, números que no superen el valor de 1000 y tengan parte decimal. En ese tipo de números yo utilizo single, ¿verdad? Si yo tengo números que superan el 1000, es decir, yo tengo un número de 10.000, ya single no me va a servir, porque la precisión decimal se reduce a 2 decimales. Entonces, en ese caso voy a utilizar double. Así voy a tomar más decimales, porque ahora tengo posibilidad de acumular más cifras significativas. Entonces, double tiene un límite de hasta 15. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay 15. Las va a guardar. Eso es algo que si yo lo tengo en single, no lo haría. En single lo que va a hacer es que, como lo supero en enteros, lo transforma a notación científica. ¿Verdad? Ahora, ellas también son capaces de redondear. Pero hay un problema. Si yo escribo este número, Excel lo redondea automáticamente. Porque Excel tiene un límite de hasta 15 cifras significativas de escritura en la programación. Así que para que lo pueda entender, lo voy a poner entre comillas. Pero muy importante, en este caso ahora los decimales se separan con coma. Y ahora sí puedo trabajar la parte decimal. Y van a ver que se queda así, no va a cambiar y se guarda. Ella redondea hasta las 15 cifras significativas. Es decir, si yo corro el punto, por ejemplo por acá, nuevamente ella toma 15 cifras significativas. Y en caso de superar esa cantidad, ella lo que va a hacer es que va a transformarlo a notación científica. ¿Okay? Igual que el single, solo que ahora nuestro límite en vez de 7 cifras significativas es 15. Ahora bien, currency, si cuentan aquí, tenemos 3, 6, 9, 12, 15. Entonces, básicamente, currency se puede utilizar igual que double, cuando tenemos 15 cifras significativas. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Solo que ahora, el double lo transformó, disculpe, ahora sí, lo separé con punto. El double lo transformó hasta las 15. Pero el currency toma las 15 cifras significativas y 4 decimales. ¿Ok? Aquí lo pueden ver. Toma 15 cifras significativas y 4 decimales. Pero tienen que tener muy claro que currency tiene un límite. El límite sería hasta los aproximadamente 922.000 millones. O sea, si este fuera 923.000 millones, aquí puedo separar los miles con punto. Lo que va a hacer es que me va a arrojar error, porque lo superó. Pero si no lo supera, si lo guarda sin problema. Aquí se puede observar. Entonces, single se utiliza para decimales que no superan la parte entera del 1000. O sea, números con decimales que no superan el 1000 en sí. Single. Double se utiliza para valores que superan el 1000. Básicamente, por ejemplo, 10.000, 100.000. Y tienen parte decimal significativa. O sea, que tienes que tomar en cuenta en los cálculos. Y currency se utiliza para valores monetarios. ¿Por qué? Porque siempre vas a tomar, independientemente de cuántas cifras significativas tengas, siempre vas a tomar los 4 decimales. ¿Ven? Ahí se redondeó, pero si lo escribo así, se guarda como debe ser. Muy importante que lo escriban entre comillas cuando trabajen con currency, si lo van a hacer así. Y bueno, aquí se puede ver. Independientemente de cuántas cifras significativas tenga en la parte entera, siempre va a tomar 4 decimales. Entonces, lo ideal a la hora de trabajar con decimales en los cálculos no es utilizar double, es utilizar currency. A pesar de que se utilice para dinero normalmente, guardan la misma cantidad de bytes.
Así que no es tan necesario que utilices double como tal, sino currency. Pero tienes que saber que currency solo guarda los primeros 4 decimales. Double guarda todos los decimales que sigan hasta las 15 cifras significativas. Entonces esto dependerá de él para que lo vayas a utilizar tú. Así que en caso de que solo te interesen las primeras 4, como normalmente siempre es, puedes limitarte a utilizar solo currency. Y así te aseguras de que tu valor siempre tenga esas 4. Así que bueno, tú decides, double o currency, se utilizan casi para el mismo fin. Solo que una guarda con 4 decimales al final siempre, y la otra guarda más que eso si tienes muchos decimales. Bueno, resumiendo rápidamente todo, byte, valores que no superan la centena y son positivos. Integer, enteros pequeños, que no superan los 32.000 aproximadamente, tanto positivo como negativo. Long, valores que no superen los 2.000 millones, tanto positivo como negativo. Y solo te interesa la parte entera. Tanto integer como byte y long redondean, o sea, redondean a entero. Single, double y currency se utilizan para valores que tienen decimales, y nos interesa esa parte decimal. Single para valores reales, de hasta 7 cifras significativas. Si tienes más, ella va a redondear hasta ajustarlo a 7, o va a transformar a notación científica hasta ajustarlo a 7. Double lo mismo, solo que con 15, y currency igual a double, solo que tu límite es un número, 922.000 millones aproximadamente. Pero siempre vas a tomar 4 decimales después del punto. Y, como mencioné, puedes escribirlo entre comillas, sabiendo que en ahora vas a utilizar la coma para separar miles, en vez del punto. Y el punto para separar miles y la coma para separar decimales. Entonces, este sería un resumen de la funcionalidad de cada uno de los tipos de variables numéricas. Espero que el video les haya sido de ayuda y bueno, en la segunda parte veremos las no numéricas.